Hola a todos, mi nombre es Adriana Cincha, soy alumni de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, así que estoy bastante emocionada de poder compartir esta información que les voy a traer el día de hoy. De antemano pido disculpas por algunos sonidos que están ocurriendo en el exterior, así que trataré de que se filtre la menos cantidad de sonido posible. Si me pueden confirmar que está todo bien, que me escuchan, empiezo a la presentación. ¿Ok? Ya. Bueno, me parece que sí está todo bien. Ya, entonces, bueno, el día de hoy voy a hablar brevemente, voy a hacer una introducción sobre oportunidades de estudio en el extranjero, sobre Chapa tu Beca, lo que hacemos, cómo ayudamos a los postulantes a prepararse, y luego voy a darle la posta a Yosimar para que continúe la presentación de hoy. Bueno, primero quiero contarles un poco de qué es Chapa tu Beca. Chapa tu Beca es una empresa social cuyo propósito es democratizar el acceso a oportunidades de estudio internacionales, tanto para estudiantes como para profesionales. La mayoría de estas oportunidades a través de becas. Esta iniciativa nació para abordar la desinformación que existe sobre cómo buscar, postular y ganar ese tipo de oportunidades. Así que, siendo conscientes de la gran cantidad de opciones disponibles y que se pierden muchísimas de ellas por falta de postulantes, nuestras acciones parten en primer lugar desde la búsqueda y difusión de estas oportunidades de estudio que pueden ser intercambios, pasantías, cursos, maestrías y doctorados a través de nuestras plataformas digitales. Además, ofrecemos preparación estratégica del postulante con el objetivo de ayudarle a convertirse en un candidato sobresaliente y transformar esos sueños en metas claras, tangibles y alcanzables, para lograr, ¿qué cosa? La internacionalización de su educación. ¿Y por qué internacionalizar la educación? Porque este tipo de oportunidades te cambian la vida totalmente, en el sentido que te ayudan a expandir tus horizontes profesionales y a entender que hay muchas oportunidades de crecimiento y aprendizaje personal y profesional más allá de tu entorno local o tu entorno nacional. Y bueno, sin olvidar también que la educación multidisciplinaria y multicultural resulta bastante valiosa para un profesional competitivo de hoy. Entonces, bueno, antes de que suceda la cuarentena, veníamos trabajando eventos presenciales en distintas universidades. Y bueno, últimamente estamos trabajando con más frecuencia los eventos online, entonces siempre estamos organizando a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, presentaciones o transmisiones en vivo donde compartimos información de distintos temas. Compartimos información de becas, pero también compartimos información sobre actividades extracurriculares, actividades de investigación, actividades de mentoría. En realidad, tratamos de brindar la información suficiente y necesaria para que aquel candidato que esté interesado en postular este tipo de oportunidades dé el primer paso, ¿no? Y bueno, como nosotros desde nuestro enfoque no solamente buscamos difundir estas oportunidades, sino también transmitir esa confianza de que si estos chicos que son también peruanos, también muchos han estudiado en universidades nacionales, en universidades privadas, en provincia, en Lima, en realidad chicos que vienen de muchas realidades muy distintas, pero que han trabajado duro para lograr ese sueño de estudiar en el extranjero. Entonces, hoy vamos a compartir, o bueno, voy a compartirles un poco de información sobre ello, sobre lo que hacemos y sobre cómo pueden aprovechar desde ahora para prepararse y lograr cumplir esta meta, ¿no? Y lo principal, y algo que siempre quizá no le tomamos mucha atención, es trabajar primero en nosotros mismos, ¿no? En conocernos, en reconocer cuáles son nuestras fortalezas
y también reconocer nuestras debilidades y trabajar en que esas debilidades se conviertan luego en fortalezas. Entonces, es muy importante que como estudiante empieces a reflexionar sobre cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades que necesitas trabajar, cuáles son las oportunidades que existen para lo que tú buscas. Algunas de ellas vamos a compartirlas hoy a través de la charla de Yosimar. Y bueno, y algunas amenazas que pueden venir en el camino, como por ejemplo la coyuntura que estamos atravesando actualmente, pero que podemos darle una vuelta y convertirla en una oportunidad para estudiar, una oportunidad para terminar aquellos proyectos que no hicimos o para iniciar de repente una iniciativa, una acción social que pueda beneficiar a la sociedad y ayudarme a crecer como persona también. Entonces es bastante importante y es algo que muy pocas veces tomamos en cuenta, pero que es realmente desde donde parte un perfil de postulante sobresaliente. Aquel que tiene claro cuáles son sus fortalezas y sobre todo tiene claro cuál es su propósito en la vida. Entonces, todos tenemos distintos propósitos, distintas pasiones, distintos talentos. Lo importante es identificar cuáles son nuestras pasiones, nuestros talentos, conocer qué es lo que necesita el mundo y para eso necesitamos prepararnos, para eso necesitamos investigar sobre si nos interesa un tema, si nos interesa abordar temas de cambio climático, investigar sobre qué iniciativas se están haciendo en el mundo o qué dicen los ODS que debemos abordar para combatir el cambio climático y llenarnos de la información suficiente para entender cómo puedo usar mi pasión y mi talento para solucionar aquello que el mundo necesita, ¿no? Y esa intersección se convierte finalmente en lo que es tu propósito. Entonces, hay muchos mitos que surgen a partir de postular una beca, ¿no? Muchas personas creen que el postular a una beca tienes que ser un genio, postular a una beca necesitas contactos, necesitas tener dinero para postular. En realidad, lo que resalta a un postulante, aparte obviamente de que tenga un rendimiento académico bueno o sobresaliente, es que tenga claro su propósito en la vida y que tenga claro cómo puede usar ese talento que tiene para contribuir a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, para el caso específico de este taller, muchos de los que están conectados están apasionados por la investigación. Entonces, ahora lo que se busca es que puedan empezar a desarrollar iniciativas y no solamente que sea multidisciplinario, ¿no? Y que puedan finalmente impactar en su sociedad, en la comunidad y bueno, fortalecer esa vocación de servicio que cada postulante debe tener. Entonces, dicho esto, también, bueno, quería resaltar esto. Muchas veces el día a día nos vuelve de repente, o justamente lo que comentaba, no nos deja ver o no nos deja reflexionar en nosotros mismos e identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, hacia dónde nos dirigimos. Y como consecuencia nos convertimos en personas comunes, tradicionales, que contamos con una agenda de actividades, un quehacer en el día a día. A diferencia de aquellas personas que son conscientes de lo que quieren hacer, hacia dónde va, son aquellas personas extraordinarias con un propósito de vida claro y lo que hacen es contar con una brújula, ¿no? Esa es la diferencia más importante en los perfiles sobresalientes que postulan ese tipo de oportunidades. Ahora, desde Chapa tu Beca, ¿cómo podemos ayudarte? Nosotros, bueno, tenemos varios servicios, algunos son gratuitos, algunos son de pago. En el caso de los servicios gratuitos, nosotros a través de nuestra plataforma de Facebook, de Instagram, publicamos siempre información sobre convocatorias para estudios internacionales, que las pueden encontrar ahí. Publicamos cierta información de aquellas becas, sobre todo más recurrentes o que suelen estar o que suelen abrir convocatorias de manera muy frecuente. Y también ofrecemos programas de preparación de pago, los cuales son brindados por nuestra red de mentores conformada por becarios y ex becarios que ya pasaron esos procesos de postulación, algunos más de una vez,
y tienen la experiencia necesaria para ayudarte a sacar lo mejor de ti en esta postulación. Cabe resaltar que como Chapa tu Beca, nosotros no ofrecemos becas de estudio, lo que ofrecemos es información, herramientas y mentoría para ayudarte a sacar lo mejor de ti en la postulación. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo que hacemos entre los mentores y el postulante. Eso es importante resaltar. Ahora, ¿dónde pueden encontrar esos programas? Nosotros tenemos una página web que es www.chapatubeca.org. Allí van a encontrar en la página principal estos 3 planes o, bueno, planes de preparación. No sé si se ve por aquí. Estos 3 planes de preparación que van desde aquellos que desean vivir una experiencia de estudios internacionales y no tienen claro quizá por dónde iniciar. Tenemos un plan que va desde la búsqueda de oportunidades de estudio, la búsqueda de oportunidades de financiamiento, la preparación de los documentos de postulación, que muchas veces suelen ser ensayos contando sobre ti, sobre tu experiencia, tu CV, que tiene que estar muy bien armado, cartas de recomendación, muchas veces una propuesta de investigación si es que vas a postular a una pasantía. Entonces, todos esos documentos, nosotros igual durante el proceso podemos ayudarte a reforzarlos. Y bueno, si ya estás en el proceso de postulación y necesitas de repente un visto o una opinión nueva de un becario, entonces también puedes reservar una sesión y bueno, y obtener este feedback que puede ayudarte o puede marcar la diferencia entre tu aceptación o no. Y bueno, ahora voy a presentar a Yosimar. Bueno, Yosimar es ingeniero de sistemas y actualmente estudia un doctorado en ciencias de la computación con una beca de estudios en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Él es mentor de Chapa tu Beca también y desde que iniciamos ha venido dando charlas informativas con nosotros sobre estudios en Brasil y bueno, el día de hoy va a compartirles información súper importante sobre la oferta académica disponible para jóvenes investigadores como ustedes y que ya sea que estén cursando el pregrado o que ya hayan egresado. Y bueno, algunos consejos sobre lo que deben ir trabajando desde ahora, desde hoy, para convertirse en candidatos sobresalientes. Entonces, sin más, te doy la posta, Yosimar. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas hacerlo tú. Y bueno, las preguntas que tengan, al final las vamos a ir respondiendo. No me da vuelta. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Me facilita, por favor, diciéndome cuánto tiempo tengo para presentar? Y también me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Mi pantalla se puede ver? ¿Sí? Ya. Entonces yo subiría que sí, no me están diciendo nada. A ver, entonces comencemos de una vez. Yo estaba pensando hace rato cómo abordar el tema, pero creo que considerando que tenemos un buen espacio para preguntas, vamos a comenzar por el lado de motivación. Antes, yo pensaría que ya ustedes tienen un poco identificado el tema de qué hace, el tema relacionado a investigación. Ya saben qué es investigar, ya han hecho algunas cosas. Tal vez ya lo tienen por ahí mapeado, pero aún así lo vamos a mencionar. Tal vez hay datos que seguramente ustedes, puede ser que ya lo conozcan o tal vez no lo conozcan, dependiendo de la localidad donde estén. Y bien, como ya dijo Adriana, el objetivo es hablar sobre las oportunidades que hay en Brasil, hablar sobre investigación y facilitar algunos caminos que te lleven a justamente a finalmente tener un posgrado o una pasantía ya. Por ejemplo, esta fue una presentación que hicimos el año pasado. Fue en Trujillo justamente, a finales. Si ven aquí la fecha, 14 de diciembre. Entonces ya ha pasado algunas veces por Trujillo. Aquí lo interesante estaba en que
debemos recordar que si somos en Perú, tal vez los que están escuchando otro país, consideramos que en Perú existe lo que se llama SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Podemos ver a SUNEDU desde dos aristas, ¿cierto? Como que el malo que está haciendo las cosas mal y me está quitando las oportunidades que tenía en mi universidad, pero también podemos ver desde el otro lado. SUNEDU en realidad estaba haciendo el trabajo que desde el inicio debió haber hecho el Estado, por el lado de garantizar ciertas condiciones de calidad mínimas en las universidades. Entonces, si lo vemos y analizamos un poquito más el contexto, no es que SUNEDU sea el malo de la película, como suelen decir. Todo lo contrario, SUNEDU está intentando porque tampoco es perfecto, está intentando mejorar esas condiciones mínimas para que los estudiantes puedan acceder justamente a universidades que les brinden un servicio en lo mínimo posible aceptable. Más bien el problema es que las universidades que han sido aceptadas en el tiempo han descuidado, no han cumplido lo mínimo, han como que se inclinado más hacia un lado tal vez económico y se han olvidado que su función principal era formar y naturalmente se han desviado hacia otros lados. Y bueno, para no profundizar en ese tema, deben recordar que existe SUNEDU. Algo interesante que planteaba SUNEDU dentro de sus criterios de evaluación estaba el lado de investigación. Esto es interesante, ¿por qué? Porque usualmente en algunas áreas, tal vez ciencias médicas, biomédicas, químicas, físicas, ciencias como esas, es de alguna forma ya normal que uno vaya a un laboratorio, esté haciendo algunos experimentos, sobre todo los de biología, están ahí con el microscopio, viendo, tocando, echando alguna cosa química, están probando. Entonces, digámoslo así, que es normal ir al laboratorio, de cierta forma normal. Pero otras carreras, tal vez como ingenierías en general, tal vez no todas tienen esa costumbre de ir a un laboratorio. Y si lo hacen, tal vez solo es un curso de física de primer año y se acabó. Después, durante toda la formación, no se hace mucho por el lado de investigación, si bien les dejan tareas o trabajos para realizar, uno se limita a cumplir el trabajo, el profesor se limita a revisar y va avanzando, ¿cierto? Entonces, el punto de SUNEDU dentro de investigación era, se supondría que si tú eres una universidad, que está formando y todo ello, deberías tener investigadores, ¿cierto? Se supone que tú contribuyes a la sociedad, en ese sentido más amplio. Entonces, deberías tener investigadores. Y no solo investigadores, sino investigadores certificados por el Estado. Entonces, si tienes investigadores, ¿qué es lo que hace un investigador? Investiga, ¿cierto? Entonces, si investiga, debería estar a cargo de proyectos de investigación. ¿Cuál es el resultado de un proyecto de investigación? Debería tener producción científica, un paper, un artículo científico. Y naturalmente eso debería ser indexado en algún lado, no en las revistas de distribución local, ni tampoco regional, sino en un medio internacional, seguramente en inglés y todo ello. Y no solamente eso, se supone que si hace un proyecto de investigación, la universidad, sea pública o privada, ha destinado fondos para que ese proyecto de investigación se realice. Entonces, si se dan cuenta, tiene un sentido bastante lógico, que parte en el inicio sobre el hacer investigación. Naturalmente, si un proyecto de investigación termina y se ha encontrado tal vez algo positivo, tal vez algo negativo, puede ser dependiendo del caso, eso podría dar paso a innovación. Y si da paso a innovación, ¿por qué no podemos crear una empresa? ¿Por qué no podemos crear algún emprendimiento? ¿O por qué no, en todo caso, ese proyecto como que profundizar y ya postular a fondos del gobierno? Con CITEC, tal vez Innovate por el lado de una empresa o innovación, ¿por qué no? Entonces también se supondría que debería haber una incubadora. Entonces, eso de ahí es un tema bien interesante porque abre el espacio para gente que está ya en investigación, abre el espacio para que uno se interese en investigación y también de alguna forma conecte con ese lado de innovación. Uno genera un emprendimiento o una empresa o un producto o servicio con más fuerza cuando está basado en ciencia. ¿Por qué? Porque después de que has hecho la investigación, es posible que no exista un similar a nivel nacional o mundial. Entonces tienes la ventaja de que es difícil de replicar. A ver, si seguimos por el lado de investigación, ahora por otra institución que les mencioné, CONCITEC. CONCITEC también en el tiempo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Tecnología, tecnológica, ha estado también fomentando que las universidades, los profesores, los alumnos en general, se realice investigación. Y de nuevo tocamos el tema inicial, ¿cierto? Si no ha habido mucha costumbre en las áreas en general de hacer investigación, CONCITEC lo que ha estado intentando es fomentar a través de diversos fondos, a través de diversos programas. Algunos de ellos, por ejemplo, tenían que ver con la organización de eventos.
Otros tenían que ver con que te permitan acceder a algunos fondos para viajar cuando tienes que tienes que presentar un artículo científico, entonces tienes que viajar, tienes que pagar un avión, de estadía, toda la inscripción en el evento, todos esos fondos los podías utilizar para pagar esa necesidad. También, por ejemplo, podrías viajar a una pasantía si tenías algún contacto en el extranjero, hay obviamente un proceso que tienes que pasar, pero también te podía financiar todo eso. Y en algunos casos, COSITEC abrió algunos fondos para algunos programas de posgrado a nivel nacional para que postulen y puedan brindar, digamos, las bolsas de manutención para sus estudiantes. Entonces, COSITEC está haciendo varias cosas en el tiempo. Naturalmente, tenemos que considerar que COSITEC, creo, específicamente no sé cuánto tiempo tiene de formación, pero ya tiene un tiempo y está avanzando. Hay cosas que debería hacer mejor, es evidente, siempre hay cosas para mejorar. Hay cosas que tal vez le falta hacer, seguramente, y es ahí donde tenemos nosotros la posta o la opción de justamente ir proponiendo, ¿cierto? ¿Qué cosa puede ser mejor, qué cosa no es mejor? Y naturalmente COSITEC también está aprendiendo, así como Innovate alguna vez, al inicio, por ejemplo, cuando daba Capital Semilla, daba, como dicen, a manos llenas, se cuenta en el tiempo que habían algunas formas que debían tener para poder controlar o monitorar mejor el desembolso o el gasto de los fondos, ¿cierto? Entonces, considero que está ahí, digámoslo así, reinventándose y fomentando todo lo que es investigación, que la gente se involucre en investigación. Ahora, aquí lo interesante está, a ver, creo que le puedo dar para que no se vea ya ahí. Si seguimos en esa misma línea, tenemos fondos de COSITEC, tenemos fondos de Innovate por el lado de innovación. De hecho, hay otros fondos también de otras instituciones como el PINIA, el PENIPA, que tienen que ver con agricultura y acuicultura. También podrían ir por ahí porque una empresa o una institución ya, digamos así, privada puede postular a fondos del Estado a través de sus programas, siempre y cuando vaya a generar un nuevo producto, servicio, metodología o algo basado en la investigación. Entonces también hay un campo donde uno puede aprovechar. Y también existen algo que se llama canon minero o canon por algún tipo de explotación. O en general es digámoslo así, un monto, tal vez un impuesto que pagan las empresas que están haciendo alguna explotación de recursos naturales a la localidad donde se encuentran, ¿cierto? A la región o el departamento. Entonces, por ejemplo, Arequipa tiene su canon minero y ese canon minero se supondría que solo puede ser usado para investigación y va dirigido a la Universidad Nacional de la localidad, en este caso la San Agustín. Entonces, por ejemplo, hay una noticia, ¿cierto? Para tener un poco de contexto. Canon minero de la Universidad de Arequipa, con canon minero la Universidad de Arequipa financia investigación científica. Universidad Nacional de San Agustín empleó 200 millones en proyectos. Entonces, 208 millones de soles no es poco, creo que es suficiente, y tranquilamente levantas varios proyectos con todo eso. Entonces, el punto es, hay recursos, y naturalmente eso abre espacio para hacer proyectos de investigación, y también tiene que ver con oportunidad. Aquí, por ejemplo, está la Universidad de Tacna, de hecho yo soy de Tacna, y presentan algo similar, ¿no? Presentan 18 proyectos para acceder a fondo de canon minero para investigación. Aquí no dan detalle de cuánto, pero menciona claramente que es fondos de canon minero para investigación. Solo se puede hacer para investigación. Solo se puede usar en investigación. Y aquí seguramente ustedes conocen, si son de Trujillo, la UNT, ¿cierto? La Nacional de Trujillo también tiene canon minero. Si no sabían, ahora saben que tiene. Y por ejemplo, aquí la noticia va en otra línea. Dice, la UNT apenas ejecutó el 13.4 del canon minero. Eso quiere decir que si bien tenía X cantidad de dinero, solo usó 13%. Si tenía 100, solo usó 13. Y da un detalle respecto al destino de recursos que sí fueron ejecutados, según información del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, proporcionados por el IPE, en este medio, el 72% no corresponde a ningún proyecto específico y solo el 22% se destinó a acciones comunes. Bueno, ahí hay que ver la noticia con detalle, pero el punto ¿cuál es? Recursos económicos existen. ¿Es una oportunidad para hacer investigación? Sí. ¿Existe suficiente, digámoslo así, suficientes profesionales capacitados para poder tomar esos espacios? Esa es la pregunta. Y de nuevo, eso sería como la motivación o provocación para ustedes para involucrarse. Uno a veces debe ser estratégico, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que 100 personas de ingeniería pesquera egresan de una universidad? ¿Las 100 van a trabajar en industria? Es posible que no, tal vez un 10%.
¿Qué van a hacer los demás? Seguramente van a buscar alguna actividad alterna, ¿cierto? Ya, imagínense que 50 trabajan. ¿Qué hacen los 50 restantes? Bueno, tendrán que hacer algo. Seguramente es probable que no terminen ejerciendo su carrera. Y ya. Entonces la pregunta es, ¿yo debería hacer lo que todo el mundo hace? Yo podría incursionar en áreas que todavía no he incursionado respecto a mi propia área. Sí. ¿Cuántas personas se meten en investigación en ingeniería pesquera? Tal vez haya un número menor. ¿Cuántas plazas hay a nivel de ingeniería pesquera? Tal vez también hay un número pequeño, pero comparando con el número anterior, tal vez de un match de 1 a 1, relación de 1 a 1. Ahora, ¿solamente puede enseñar ingeniería pesquera a alguien que está metido en ingeniería pesquera? Posiblemente no. Tienes que ver con biología, tienes que ver con química, puedes abrir. Entonces, ahí hay una oportunidad bien interesante. Bueno, ese es el lado de correo. Entonces, la idea era justamente ir abriendo motivación. Ahora, si vamos por el lado ya particular de Brasil, algo más que puedo mencionar dentro de eso. Es bueno a veces esto de aquí, porque uno a veces, como bien mencionaba Adrián hace rato, puede pensar, no, es bien difícil postular a un programa de posgrado, no, es complicado, no, ya no tuve buenas notas tal vez en la universidad, tal vez ya no tengo oportunidad, y es como que solo uno se va saboteando, ¿cierto? Y si al final ya no postulo, es mejor hago otra cosa. Y de hecho no siempre funciona así. Es verdad que para algunos programas sí necesitas ciertos requisitos específicos, pero lo bueno es que hay otros más. Entonces ahí es lo ventajoso. Bueno, como les mencionaba, soy de Tacna, nací en Tacna, estudié ahí la primaria y la secundaria, luego me fui a Arequipa a estudiar el pregrado en la universidad. Ahí está mi escuela, de hecho es la UNSA, ¿cierto? Alguna vez yo también estaba escuchando a mis profesores. Algo ventajoso que tiene Arequipa es que tiene toda la potestad de decir que a nivel nacional lidera en computación. ¿Por qué? Porque pasó un tema hace unos años, por motivación, por de alguna forma difusión de un profesor o de algunos profesores, varios alumnos comenzaron a salir hacia Brasil. Y varios de ellos comenzaron a tomar, ¿cómo sería? Claro, ingresaron a una universidad brasilera y empezaron en la maestría y tal vez continuaron el doctorado, algunos volvieron. El punto es que se especializaron y volvieron a Perú. Naturalmente, uno tiene la tendencia de volver a su ciudad, pues las personas que salieron de Arequipa volvieron a Arequipa y comenzaron a empujar computación. Entonces, computación fue empujada. Y naturalmente, algunos de ellos están estudiando en la Universidad Nacional. Entonces, alguna vez también algunos de los profesores comentaban, decía, mira, en Brasil es como que es lo máximo, ¿cierto?, en computación. De hecho, hay una discusión bien amplia por el lado de ingeniería de sistemas y ciencia de la computación. No vamos a entrar en eso, pero el punto ahí es que averigua o fíjate si tu carrera realmente está haciendo computación, tal vez está haciendo otra cosa. Y ahí existe una diversidad, puede existir diversidad de nombres y una diversidad de nombres y, como dirían, matices. Pero si eres de computación, pregúntate si realmente estás haciendo computación en tu universidad, ciencia de la computación. Ahora, ahí, por ejemplo, los profesores mencionaban, mira, Brasil es lo máximo en ciencia de la computación. Entonces tú escuchas, ¿cierto? A veces tú dices, ¿será verdad, será mentira? Bueno, no dudan. Después por ahí te van comentando que Brasil es muy bueno en tecnología, hay muchas oportunidades, y tú vas escuchando. Bien. Te van comentando, por ejemplo, que ahí ya puedes hacer el posgrado, que no tiene costos. De hecho, el posgrado en Brasil no tiene costos, ni pregrado ni posgrado. Todo lo que es educación pública en pregrado y posgrado no tiene costos en Brasil. Entonces es una gran diferencia ya comparada a Perú. De hecho, si miramos, por ejemplo, Chile, en Chile uno paga su pregrado y su posgrado, ¿cierto? Entonces hay diferencias por cada país. Entonces tenemos una oportunidad. Entonces, en base a eso, alguna vez también cuando terminé el pregrado pensé, yo quisiera meter un poco en investigación. Un detalle. Los profesores también decían, si una persona hace una maestría, hace un doctorado, es porque está metido en investigación. Y si uno investiga, tiene producción científica. Esos son papers, artículos científicos. Entonces, investigador que te diga que es investigador y no tiene publicaciones, nunca ha hecho un proyecto de investigación, no tiene ese tipo de histórico, entonces uno debería dudar si realmente es un investigador, ¿cierto? Entonces, eso también estaba en mi cabeza. Y ya yo tuve la ventaja, como les decía, que la carrera, si bien se llama Ingeniería de Sistemas, tiene más cara de ciencia de la computación, llevamos cursos de inteligencia artificial, y es donde comencé a interesarme en temas de investigación, digámoslo así. Naturalmente, la maestría, tienes que hacer una tesis, tienes que hacer trabajos de curso. Ahí, por ejemplo, yo trabajé con ese problema que está ahí al frente. ¿Lo pueden ver bien?
tenía que hacer clasificación de imágenes para encontrar cáncer pulmonar usando redes neuronales. Si alguno es de computación va a entender un poquito más. Pero el punto es, yo soy de computación, no tengo que ver nada con medicina, pero me metí en medicina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me llamó la atención. Y también porque cuando tú manipulas una imagen tienes algo más visible, tienes algo más claro para ver. Y es un tema de preferencias. Entonces comencé a trabajar con eso. Naturalmente tienes que leer, tienes que investigar en general. De hecho, a veces uno no se da cuenta de eso. Cuando uno está buscando información, bueno, datos, alguna noticia, algo para resolver un problema, una tarea, de alguna forma ya se está ejercitando en ese buscar. Vamos a tratarnos así de investigar. Tal vez no es tan riguroso, tal vez no sigue una metodología clara, tal vez no tienes una producción al final, pero estás ejercitando en el buscar. De hecho, el buscar también implica conocer algunas herramientas, ¿cierto? No simplemente es colocar un texto plano y colocarlo y ya y te va a dar algo. Tienes que tener algunos criterios por ahí. Entonces ahí comenzó. Por ejemplo, aquí yo muestro esto porque a veces uno piensa, en una universidad uno tiene que sacar siempre 20, ¿cierto? No siempre necesita sacar 20, uno puede tener notas, entre comillas, numéricamente menores y tranquilamente podría postular hacia un programa. Naturalmente, si es que el programa te pide como requisito, no vas a poder ir con una nota baja. Entonces, uno debe evaluar hacia dónde quiere ir. En el caso de la maestría, nos quedamos todavía en Arequipa y gracias a Concitec, por el programa que les mencionaba, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, postuló, obtuvo los fondos, yo postulé y obtuve esos fondos, entonces hicimos la maestría. Y trabajamos con inteligencia artificial, porque ya estábamos en esa línea. En este caso tiene que ver con problemas de optimización, tal vez si son de ingeniería lo van a entender un poco más. Al final, por ahí, naturalmente uno hace pasantías. ¿Por qué? Porque uno quiere ver cómo es el tema de Brasil. Entonces viajé alguna vez a una ciudad en el sur llamada Curitiba, y estoy en un laboratorio y trabajé con un problema de bioinformática. Eso tal vez tenía que ver más con genética, biología, un área así, ¿cierto? Yo soy relacionado, no, pero desde computación puedes relacionarte por un lado de aplicación. Y de hecho ahí aprovechamos el trabajo de alguien que ya había trabajado con el tema, entonces nos facilitó algunas cosas. Después también viajamos a Campinas, en una ciudad un poco más en el centro de Brasil, en una universidad hicimos la pasantía, y también trabajamos con un tema de clasificación de granos de polen. De nuevo, yo no soy de polenología, yo no soy de biología, pero puedes trabajar con esto. Y de hecho el trabajo de aquí lo realizó un alumno de pregrado como alguno de ustedes. Casualmente es peruano y creo que está en su quinto o sexto semestre. Aquí yo colaboré en el lado de la redacción del artículo científico. Entonces, digamos que la nota en el posgrado ya va subiendo un poquito, ¿cierto? Después ya también uno va postulando justamente a otras oportunidades, va viendo a Brasil. Si se dan cuenta, antes como que viajé para conocer cómo era el tema. Y naturalmente vas postulando, tienes que probar. Es probar y probar. Hasta que, como dicen, tienes que disparar hasta que caigas en el blanco. Bueno, ya ahí me involucré en la Universidad de Sao Paulo, en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación. Uno ya se está metiendo poco a poco, ya se van dando cuenta, más va entrando en investigación. Por curiosidad me metí en un curso de análisis de datos, perdón, minería de datos no estructurados que tenía que ver con texto, y de hecho ahora eso me dio base para trabajar con el problema de COVID-19 actual. Y como les decía, ¿no? Se supondría que todo investigador debería tener publicaciones. Y naturalmente, cada área tiene algunos repositorios o algunos lugares donde va a publicar que son de interés. Por ejemplo, en computación uno publicaría en IEEE, tal vez ACM, Springer, Elsevier. La gente de medicina prefiere publicar más en PubMed. La gente social seguramente tiene un repositorio ahí. Y de nuevo, como yo les decía al inicio, entonces, siempre cuando uno esté pensando en investigación, tiene que pasar por esas fases, tiene que tener alguna forma de producción científica, y al revés, ¿no? Cuando le diga que es un investigador, tú pregúntale sobre su producción científica. Naturalmente todo eso te va abriendo oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, esto fue el año pasado, sí, el año pasado. Naturalmente en la universidad, en la ciudad vas conociendo a personas de otras universidades, te vas conectando, y en esta ocasión conocimos a Denis. Denis de Lima, de Lima, estaba haciendo su maestría en otra universidad, nos conocimos, participamos en algunas hackatones, después como que seguimos en contacto, seguimos hablando por otros temas más de computación, y después hubo otra hackathon, y así. La última que hubo fue la presidencia del Consejo de Ministros, si no me equivoco, una YACTO. Postulamos también con una propuesta, ahí está Miguel, por ejemplo,
Um, y justamente levantamos una propuesta por el lado de clasificación, o sea, prediagnóstico de algunas enfermedades cardiorrespiratorias, ¿cierto? Si se dan cuenta, no tiene que ver con medicina, pero aplicado desde ahí, desde computación e inteligencia artificial. Ganamos la fase nacional, ganamos la fase regional, llegamos a Argentina, por ejemplo, y ahí estamos en la foto. Entonces, como que uno va construyendo un camino. En el camino también de construir investigación, de construir un perfil, de ir conectando, uno tiene que construir una red de contactos, que es importante. Entonces, naturalmente, por ejemplo, ahí al inicio que mencionaron, hace 2 años yo fundé esto, Research for Tech, y lidera fomentar investigación aplicada. Entonces, en el tiempo uno va conociendo diferentes investigadores, perfil, y se va enterando de las oportunidades que existen en otros países. Por ejemplo, algo relevante el año pasado fue Kipu, por el lado de inteligencia artificial. Conocimos a gente de toda Sudamérica. Y tal vez sí podría hablar un poco más, pero vamos a ir por el lado de Brasil, para que tenga ya una base para aterrizar. Y de hecho, esto de aquí está en uno de los videos en YouTube. No voy a replicar lo mismo porque ya es el video. Entonces voy a tocar algunos temas para que tengan contexto. Lo clásico es, ¿por qué dice Brasil? Ya les mencioné varias cosas sobre la tecnología, sobre el avance, y de hecho varias veces he escuchado que Brasil es potencia tecnológica a nivel mundial, ¿cierto? Brasil tiene la fuerza de decir, ¿sabes qué? No le quiero comprar ni a Estados Unidos, ni a China, ni a nadie. Yo genero mi propia tecnología. Como dice, yo camino solo. A veces lo malo es que Brasil es más conocido por el lado de turismo, comida y todo eso. Entonces, Brasil no solamente es eso. Eso, por ejemplo, da el tema de los rankings, por el lado de mostrar que Brasil aparece en varios rankings a nivel mundial, a diferencia de universidades peruanas, ¿cierto? Por el lado de resaltar la fuerza que ellos tienen, y no solo en un ranking, sino en varios. Esto, por ejemplo, lo van a ver seguramente en el video. Y brevemente, por ejemplo, les podría escribir lo que ya les había mencionado antes. Todo lo que es maestría y doctorado son gratuitos, universidades federales y estaduales. Ahí la diferencia es que tienes universidades mantenidas por el departamento y otras por el gobierno central, ¿cierto? Tienes varias bolsas o instituciones que te pueden proveer bolsas de estudios, como una bolsa de manutención, ¿cierto? Las universidades a nivel de Brasil, por los lados de programas de posgrado, son evaluados cada 3 o 4 años. Entonces, CAPES de ninguna forma está garantizando la calidad académica. Eso ya funciona hace un buen tiempo. Naturalmente, Brasil es otro contexto, ¿cierto? Tiene profesores, el grado mínimo que puede tener un profesor allá es doctorado. Los profesores en un grupo de investigación obviamente son doctores. Dentro de ahí hay personas haciendo doctorado, maestría, gente de pregrado, están trabajando, entonces un grupo de investigación. Y naturalmente los profesores que lideran el laboratorio o lo integran son de un alto nivel académico, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, hay algunas conexiones con compañías. Samsung, Motorola, Google tienen sus oficinas comerciales, sus oficinas dentro de Sao Paulo, particularmente, o en otras ciudades, y tienen convenios con algunas universidades para hacer proyectos de investigación. El tema de las bolsas es como les mencionaba, hay varias instituciones. Y en general, si ya hablamos de montos, lo que te van a dar, si es que postulas una maestría, te puede alcanzar como para pagar los costos básicos de la ciudad donde estás y te puedes furar. Naturalmente, esos costos están relacionados a cuán caro es el costo de vida en la ciudad donde vas a estar. Por ejemplo, yo no he ido todavía a Río, pero la gente que ya vive en Río te dice, ¿sabes qué? Río es caro, entonces tal vez no te alcanza. ¿Sabes qué? Si vives en Sao Paulo capital, tal vez también sea caro, entonces no te alcanza. Entonces ya tienes que ir evaluando ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, ¿qué más podemos? Naturalmente no son los únicos fondos los de Brasil, también hay otras formas de postular. Yo suelo sugerir postular directo, porque es como que vas uno a uno, por el lado de postulantes de universidad. Por ejemplo, el lado de la OEA también hay unos fondos, hay unas universidades que están, pero es como que postula ya de una manera más, ¿cómo se podría decir? Si bien en la primera todos podrían postular por todos los países, en la segunda es como que concentra más postulación y naturalmente tu posibilidad de ingresar es menor, ¿cierto? Y de nuevo, postular es un tema estratégico. Y ahí aparecen universidades como las que mencioné, la UNICAM, la USP, la de Sao Paulo, la Federal de Río, la UNESP, la PUC de Río, la UFMG que está en Minas Gerais, y así. Ahí está, por ejemplo, lo que les mencionaba del CAPES. Seguramente lo demás es por el lado de cómo puedes buscar, que es lo clásico, ¿no? ¿Cómo postulo? Ya me has dicho cómo está, ya has motivado, ya quiero postular. Y siempre depende, porque cada programa es independiente y autónomo, en el sentido que pueden haber programas de química, por ejemplo, en Universidad A, B, C,
tiene como que requisitos generales, pero cada uno puede plantear alguna cosa más, ¿cierto? Entonces yo creo que si sigo hablando, se nos va el... Ajá, sí creo que se nos va. Entonces yo creo que sería... claro, ajá. Creo que eso de aquí sería interesante de mencionar. Sería bueno que cada uno de ustedes esté buscando el lado de entrenarse en investigación. Sería bueno que cada uno de ustedes esté aprendiendo inglés o ya sepa inglés. Si piensan en Brasil, sería bueno que ya estén comenzando con el portugués. También, si ya están pensando en investigación, también sería recomendable que ya se pongan en contacto con profesores, investigadores nacionales, internacionales y todo eso. Y también es altamente recomendable que generen una publicación científica, porque eso facilita algunas cosas a la hora de postular. Yo creo que eso sería todo. Gracias por la atención. Aquí tenemos las gracias. Y aquí